Muy buenos días, YouTube, Facebook, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí su pana, su amigo Raúl Andrés Aragones Iciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina, deseándole que tengan un precioso amanecer. Señores, ya amaneció. Hoy estamos a 24, ¿eh? A 24 estamos hoy. ¿Cómo lo ven? Mientras tanta gente anoche se fue a rumbear en nuestros países, ¿eh? Otros nos quedamos en casita, trabajando y haciendo otras cositas. Así que muy buenos días a todos. Buen sancochito, aquellos que se fueron a rumbear anoche. En el mejor país del mundo, señores, República Dominicana. El país que no le coge esa a nadie. El país donde la gente se va a rumbear todos los días. ¿Eh? El mejor país del mundo. Mi país. Todo el mundo siempre se está rumbeando, siempre hay un motivo para rumbear en República Dominicana, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. La gente está en la calle votando los cuartos, ¿eh? Porque hay que votarlo. Estamos conectados también por acá, por Instagram, me conecté por el celular, ya que tenemos algunos problemitas técnicos para conectarnos por aquí, por la computadora. Pero anyways, sí queremos decir una cosa, estamos sumamente agradecidos de todas las cosas que nos suceden, sumamente agradecidos de cómo nos va en la vida. No podríamos desear una mejor vida que esta, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la que nos ha tocado vivir. Es la vida que nos toca vivir y tenemos que ser muy agradecidos de que si hoy por hoy nos pasa lo que nos pasa, es porque de alguna manera tiene que haber un motivo, tiene que haber una reflexión en nuestro día a día, en lo que nos pasa, en lo que nos sucede. Saludo a mi querido Dionisio Peña desde Montecristi, los mejores chicharrones en Montecristi. Dionisio, vamos a estar por allá pronto. Vamos para allá, pues el 17 estoy en Santiago nuevamente. Acabo de venir de Santiago hace como, ¿qué? 2 semanas, para 3 semanas. Y ya regresamos de nuevo el 17. Porque hay que visitar de nuevo Montecristi, señores. Montecristi es una potencia dormida en República Dominicana. Nací en la capital, me crié un tiempo en Samaná, bellos años viví en Samaná. Siempre me he considerado samanés, siempre, aunque nací en la capital. Y mis tiempos dorados, mis años dorados, parte lo viví en la capital y parte lo viví en Samaná. Pero aún así siempre me he considerado samanés. Ahora sí, le digo una cosa. Yo creo que tengo una vena montecristense, porque aquí Montecristi me dejó a mí con la boca abierta. El potencial que hay en Montecristi es increíble, increíble. Y le voy a decir una cosa, cada vez que usted visita una provincia, es que usted encuentra algo diferente en nuestro país. Porque nuestro país es tan rico en recursos naturales. Nuestro país es tan rico en cultura y en tantas cosas que de verdad no sería justo solamente decir que Montecristi o Samaná son bellos, porque es lo único que yo conozco. Por eso yo me quiero dedicar a conocer más mi país. Por eso me quiero dedicar a viajar más a mi país. Por eso me quiero dedicar a hacer más turismo interno en mi país y invitar a más personas a que conozcan mi país, sus bellos lugares
y su hermosa gente. Porque de verdad vale la pena. Vale la pena vivir de esa manera. Así sí hay propósito. Así sí. ¿Ok? Y me faltaron tantas cosas que hacer en Montecristi. De verdad que sí, que no, una vida no me va a alcanzar para hacerlo. Porque de verdad que es un lugar hermoso y no me voy a cansar de decirlo. ¿Y qué le voy a decir de cómo la gente eh, se maneja? Lo alegre que la gente. Óigame, nosotros llegábamos a un sitio y eso era rápidamente. Nos agarraban silla, mesa, que usted quiere, pa, 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 pa. Y lo más increíble era que no te hacían lo típico que hacen en muchos pueblos, que usted va a encontrar, que te trae una silla, te trae una mesa, después se te queda al lado así. Óyeme, esa gente en Montecristi, usted llega a un sitio a tomar o algo y le jalan una silla, le jalan una mesa que usted necesita, quiere ordenar algo, se lo traen, papá. Óyeme, le estoy hablando de la misma gente que está bebiendo al lado suyo. Yo no estoy hablando de la gente que trabaja en el bar o lo que sea. Te estoy hablando de la misma gente que está bebiendo al lado suyo, óyeme. Y le hacen un espacio, venga, siéntese ahí. Y le jalan una silla y lo sientan ahí. Óyeme, qué gente tan linda en Montecristi, señores. Qué gente tan linda en Montecristi. Wow. Que usted va a comprar algo y el que está en la fila lo saluda y le dice, venga, venga, ¿qué usted quiere? Pida. No, no, espere, yo voy después de usted. No, 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 venga, pida, que yo vengo aquí todo el tiempo. Óyeme, qué gente más linda. Qué gente más linda. Y tengo que agradecerle a mi hermano, que por ese sí yo meto la mano en lo que sea. Mi hermano, Víctor Sepúlveda, por haberme invitado a conocer Montecristi, por haberme invitado a redescubrir mi gente. Víctor me dio una lección de vida. Raúl, no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual. Te voy a llevar al pedacito donde yo vengo para que tú veas. Si a ti te han pagado mal, Raúl, en tal provincia o en tal provincia o en tal provincia, déjame llevarte el pedacito mío para que tú lo conozcas. Wow, me enamoré a primera vista de Montecristi. Y Montecristi por muchos años va a ser el lugar primordial que yo voy a escoger para vacacionar, porque se respira paz. Porque cuando tú estás viendo esas salinas ahí en Montecristi, tú no encuentras envidia ni odio descansando en ninguna de esas piscinas de sal. Ahí lo que tú encuentras es gente trabajando y metiendo mano. Increíble. Pero es así. Tengo que aplaudir a la gente de Montecristi y muchas gracias. Mi gente de la capital, ¿qué le puedo decir? La capital tiene mucho trabajo que hacer. ¿Eh? Le digo la verdad, la capital es para hombre. La capital es para hombre. Y, y déjenme corregir eso. También para mujeres. ¿Ok? La capital es para hombres y mujeres, porque vivir en la capital no es fácil. El ajetreo, ese, esa presión social, no es fácil vivir en la capital y hay que respetar a todas las personas que viven en la capital. Vivir en Santiago se siente tan lindo. Yo creo que Santiago sería uno de los primeros lugares que yo buscaría, o por lo menos cerca de Santiago, sería uno de los primeros lugares que buscaría para tener casa.
obviamente ya después de la que tenemos en la capital. Con Dios delante, estoy detrás de un solarcito ahí en la capital. Inversiones, no nada de querer construir, pero son inversiones a largo plazo. Porque le voy a decir una cosa, si usted agarra 2 o 3 pesos ahora mismo, no se ponga de loco de que a gastarlo, de que no se ponga de loco de que a gastarlo en voy a ganar dinero vendiendo tenis en esa vaina. Usted puede agarrar ese dinero, invertirlo en cosas más productivas, hágalo. Trate de comprarse una tierrita. Trate de invertirlo en negocios que a ustedes les generen dinero cheleado. Porque ahí que está la plata. Mi té, vamos a ver cómo está hoy. Súper caliente. Ay, mi madre. Ahí es que está la plata, señores. En los negocios cheleados. Olvídese de querer tener el próximo chocolate Muné. Olvídese de esa vaina. Empiece a crear. Si usted sabe hacer chocolate orgánico, empiece a hacer su chocolate orgánico. Usted va, compra su cacao. ¿Cuánta gente tiene cacao sembrado en Samaná? Detrás de su casa o en otros lugares. Y ese cacao se pudre ahí. Nadie lo toca. Es que realmente hoy en día los jóvenes no saben ni cómo procesarlo. No saben ni cómo agarrar esas semillas, ponerlas a secar. No saben cómo coger y abrirlas y sacar la semilla y tostarla. Yo cuando fui a Samaná le mostré a ustedes una mata de almendra, un almendro en la playa. Y cogí, agarré una almendra y se lo mostré. Miren, esto es una almendra, para los que no lo conocen. Porque hay mucha gente que no sabe lo que es una almendra. Hay niños que jamás en su vida han visto una almendra. Para muchos niños, las almendras nacen en el supermercado dentro de un potecito así. Es así. Muchos niños nunca han visto ni verán una almendra, ni saben que cuando la almendra se madura por fuera, uno la coge y la mastica. Ni saben que cuando la almendra, tú terminas de quitarle toda esa capa que tiene por fuera, tú agarras 2 piedras y empiezas a machucarla y te llena de mancha, ¿verdad? Te mancha, porque eso mancha como cosa loca. Pero cuando tú llegas a la semilla, tú coges y le das, y la abres y dentro de la semilla está la pulpa esa, ¿verdad? Y saca la almendra. Y tú la juntas todas así, hasta que majaste, abriste cientos de almendras. Ahora lo pones ahí a calentarse, a tostarse, la pone ahí en un anafe, lo que sea. Le echa azúcar por encima, y la mueve, Ay, qué rico. Un poquito de azúcar, no mucho. ¿Cuánta gente no sabe lo que es coger un mango de una mata? Ay, por ahí yo tengo un video de una mata preñada de mango. Yo se lo voy a poner por aquí ese video, para que usted vea la riqueza que hay en nuestro país. Yo lo tengo aquí en el celular, pero estoy pasando el Instagram por acá. Pero, óyeme, una mata preñada de mango. ¿Usted sabe lo que es ver una mata preñada de mango? Esas son cosas que las personas que no la han vivido no la aprecian. Vaya aquí al supermercado, a City Grocery, y compre un mango. A ver si usted no va a pagar 3, 4 y hasta 5 pesos por un mango.
Y usted allá va, se levanta por la mañana y va caminando por su casa y ¡pum! Se mete un tablazo con un mango, la mata llena de mango, con las ramas así, cargada de mango. Es triste, ¿verdad? Pero es la realidad. Somos tan ricos y a la vez tan pobres. Porque mucha gente teniendo la mata cargada de mango, ¿usted sabe lo que hace? Yo no le voy a decir lo que hacen, yo le voy a decir lo que hacen los ricos aquí. Le voy a decir lo que hacen los ricos aquí, la gente que tiene cuarto aquí, con esa mata de mango, para que usted me entienda. Aquí en New Jersey, cualquier lugar que usted vaya, hay algo que le dicen farms. Los farms son las haciendas, las fincas. Los farms aquí son las fincas, las haciendas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay pila de gente que tiene su finca. Pila de gente que tiene su finca. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos vienen y te siembran maíz, granjas, muchas gracias. Te siembran maíz, te siembran un montón de cosas. Pero tú estás viendo el casón, una casa imponente que hay ahí. Una casa imponente, una vaina del otro mundo. Y tú dirás, ¿y esa gente con todo ese maíz sembrado? Y esa gente necesitará ese maíz para vivir, para de verdad. O tú ves que tiene al frente de la casa, lo primero que tú vas a ver es, se vende sandía, se vende leche, leche fresca. Óyeme, gente con cuarto, gente con dinero aquí en New Jersey. Yo le voy a decir por qué. Entonces vienen y ponen una casetita y mire cómo trabaja eso. Si tienen sandía, maíz, leche, lo que sea, fresca, leche fresca, ellos vienen y lo ponen en una casetita así y ponen un boquecito, algo, ¿verdad? Para que la gente eche el dinero ahí y le ponen los precios. Sandía, $2. Maíz, 2 por 1. Usted me está escuchando. Y vienen y dejan el boquecito ahí para que la gente eche dinero transparente. Yo le voy a decir por qué hacen eso. Transparente. Y la gente va pasando, manejando. Y yo veo, digo, pero mira, ahí tienen celery o tienen sandía. Y me paro, agarro mi sandía, saco mis $2 y lo echo ahí. Ahí no hay nadie atendiendo. Nadie atendiendo ahí. Es una carretera sola. Monte en un lado, monte en el otro. Maíz en un lado, maíz en el otro. Señores, y cuando usted llega, espérate, yo quiero también, quiero fresas también. ¿Cómo están las fresas ahí? El paquetico de fresas lo tienen en $3, ok. Le echa sus $3. Es transparente el pote. Y ahí se echa todo. Señores, yo le voy a decir por qué que hacen esto. Y usted ve esa casa imponente allá. Y usted dirá, ¿y por qué que esta gente está vendiendo aquí? Aquí viene el secreto. Cuando usted tiene una propiedad en Estados Unidos, usted es dueño, y me pueden corregir la gente que se dedica a hacer real estate, la gente que hace bienes raíces. Cuando usted tiene una propiedad en Estados Unidos y usted declara esa propiedad como parte de un negocio, usted crea lo que es una LLC y usted está vendiendo en esa propiedad porque es parte de su negocio. Usted paga menos taxes por la propiedad. Corríjame, por favor, si es de esa manera. ¿Ok? Porque yo no soy un experto.
Pero yo sé que cuando usted tiene una compañía, una LLC, usted puede tener write-ups, puede tener excusas para pagar menos. Y por eso es que esa gente le pone hasta madera, tumban un palo, lo mandan a picar y aunque no se venda una sola madera de esa, la tienen organizadita al frente en un lado de la casa, se vende madera. Tanto el paquete. Y usted va allá y lo echa a su potecito. Y usted puede pasar 2 semanas después y está el mismo potecito. Quizá usted le echó 2 pesos y usted va a ver los mismos 2 pesos ahí. Porque no es como ellos hacen dinero. Pero sí están haciendo dinero porque están ahorrando miles de dólares en taxes. Entonces, si el rico lo hace aquí en Estados Unidos, el rico lo hace aquí en Estados Unidos, ¿por qué a usted le pesa tanto coger y poner? Usted no quiere ir al mercado como hacía mi abuelo conmigo, que me ponía una batea en la cabeza llena de piña, mango y cuanta vaina él traía del campo. Y me decía, vámonos. Y no íbamos al mercado. Ñame, cuánta vaina. Iba yo con mi batea ahí. ¿Mm? Usted no quiere hacer eso. Usted no quiere salir como hacía con mi abuela conmigo, que me mandaba a la escuela a estudiar y mandaba a mi prima, Sugeli, y a mí, cada uno con una bandeja, ¿eh? Con arepita de yuca frita, que llegaba a la mitad, porque cuando yo empezaba a comer de esa vaina, abuela, mire, se me cayeron, me quitaron. Si usted tiene demasiado orgullo, si el orgullo le pesa tanto, que usted no quiere que le digan, ay, mira, Raúl está vendiendo mangos, métase debajo de una piedra, porque el orgullo se lo va a comer. El orgullo usted no lo va a alimentar. ¿Mm? Ay, Raúl, pero mira cómo tú vivías antes y mira ahora lo que estás haciendo. Mira cómo vives ahora. ¿Tú sabes por qué vivo así ahora? Porque yo decidí que es la mejor manera de vivir. Porque quitándole a un barco que se está hundiendo, quitándole peso, no quiere decir que se vaya a salvar el barco, pero hay más probabilidades de que tú puedas llegar un poquito más lejos o que alguien te pueda ver y te pueda salvar y te pueda sacar de donde tú estás naufragando. Entonces, muchos de nosotros vivimos en barcos que están naufragando a la deriva y poco a poco vemos cómo se le mete agua y no hacemos nada. Bueno, si se hunde el barco, lo último que tengo que hacer es saltar de él. Bueno, por lo menos tengo mi salvavidas. Ay, es que yo no tengo ni un cuchillo para pelear con los tiburones. Y si viene un tiburón, me agarra las piernas, porque yo no quise agarrar un jarrito y empezar a sacarle agua a ese barco. Me quedé impotente. No impotente, me quedé sentado viendo cómo los problemas llegaban a mi vida, cómo ese barco se llenaba de agua, que empezó con un hoyito así, entrar agüita, y yo lo dejé insignificante. Yo lo seco. Esa agüita que entró yo la seco una semana. Pero empezó entonces a entrar un poquito más agua, hasta que tú ya no podías parar el agua. Señores, lo que usted tenga en la mano, Dios se lo ha puesto para que usted salga de donde usted está. Lo que usted tenga en la mano es su herramienta para usted salir y sacar a su familia adelante. Lo que usted tiene ahora en las manos. Ahora, no quiere decir que usted no puede adquirir nuevas herramientas en esta vida. No quiere decir que usted tiene que vivir esa vida que usted tiene ahora mismo
¿Sabe por qué? Porque esa no es la vida que tú escogiste. Es la vida que la misma vida se ha encargado de designarte porque tú no quieres tomar acción. Es la vida que la misma vida se ha encargado de acomodarte porque tú te quieres quedar sentado, porque tú no eres cibernético, porque no te gusta hacer videos por la mañana, porque no te gusta que te vean en videos, no te gusta tirarte fotos. Cuando vivimos en una generación que ha superado la expectativa de la generación X. Estos millennials, lo que hacen, lo que pueden hacer hoy en día, superaron a la generación X, el Generation X, que es la generación de nosotros. Así como nosotros superamos a los baby boomers. Pero aunque ellos no han superado a nosotros, nosotros podemos darnos cuenta que también la han jodido bastante. Porque las cosas que se ven hoy en día son cosas que uno diría, pero padre, ¿qué es lo que está sucediendo? Todos los días hay una amenaza más para la salud. Y fíjense que si no estamos hablando, por no mencionar la palabra con G, voy a decir terra, ¿ok? Usted sabe lo que yo quiero decir, ¿verdad? Tuerra, póngale una G. ¿Qué va a decir? Bueno, no quiero mencionar esa palabra. O vienen cosas de la salud o vienen cosas que amenazan los pueblos. Ok, vamos a ponerlo de esa manera. Y ahorita, pues se ha desatado un nuevo corre-corre con este problema. Adivinen de qué, de un mono o de los monos, ¿verdad? Porque es algo que ataca a los monos. Estuve leyendo que en Bélgica se declaró cuarentena. Eso salió en las noticias ayer. En Bélgica, por esta cuestión del mono que anda, díganme, ya lo que se habla es cada vez que hay algo es cuarentena. Cada vez que hay algo, lo que se habla es de cuarentena. Ahora quieren tener a uno encerrado a cada rato. Entonces, si usted está encerrado, a esto es lo que voy. Si usted está encerrado a cada rato, ¿cómo usted va a mantener su familia? Si usted no siembra, si usted no es agricultor, si usted no utiliza las herramientas que le da la tierra. ¿Cómo usted va a mantener su familia si usted no invierte en criptomonedas, no invierte en propiedades, no invierte en conocimiento, no vende en línea, no genera ingresos en línea? ¿Cuántos años podría usted subsistir sin tener un empleo? Un empleo normal. Porque usted es muy orgulloso y usted no quiere hacer Uber. Yo hago Uber, muerto de la risa. Uber para mí no es el mejor trabajo, pero es una manera en la cual yo puedo interactuar con personas. ¿Usted sabe cuántas veces yo he vendido algo haciendo Uber? Usted no tiene ni idea. ¿Eh? ¿Usted sabe cuántas veces yo he vendido algo a alguien haciendo Uber? Usted no tiene ni idea de las cosas que yo vendo. Cosas extras. Que un viajecito que me costó, que me gané 5 pesos, en verdad me gané 20 o 30 pesos porque le vendí un cargador a alguien. ¿Eh? Ah, ¿usted tiene cargador? Ah, sí, pero tengo de venta es. Señores, usted entra en Alibaba y usted compra, qué sé yo, cuántos cargadores y eso se lo mandan en una cajita. O si no, de estos selfie sticks. Y usted de momento lo pone ahí o algo para... Óyeme, la gente tiene que ver para comprar.
pero que usted tiene que maximizar lo que usted tenga ahora mismo, usted tiene que maximizarlo. ¿Cómo pretende usted en un evento fuerte, cómo pretende usted sobrevivir? Porque ahorita mismo está sobreviviendo. Ahora mismo estamos sobreviviendo. Pero ¿cómo pretende usted sobrevivir a lo que viene? Ayer se levantó el presidente Biden y viene y suelta esta vaina. En una entrevista que le hacen, le tiran su puya y él, como el mejor presidente de los Estados Unidos, dame un trago. Como el mejor presidente de los Estados Unidos, de que viene y dice, oh sí, en el evento que China invada Taiwán, Estados Unidos estaría respondiendo, defendiendo a Taiwán. Ese tipo es loco. Se están inventando con los chinos. Óyeme, con la armada más grande que existe en el mundo. Matan uno y salen 10 por otro lado. Dime. Matan uno y nacen 10. Dígame. Y esa gente tiene otro tipo de mentalidad. El comunista tiene otro tipo de mentalidad muy diferente. Estados Unidos se está metiendo en todo. Y eso yo le tengo mucho temor. Se está metiendo en todo. Y Estados Unidos no debería estar metiéndose en todo. Tú eres un joseador 1000 por 1000. Siempre lo he dicho. Usted tiene que ser joseador en esta vida. Le voy a decir algo. Hay personas que vienen de familias pobres, muy pobres, y hoy por hoy tienen su doctorado, muy por hoy son eh, funcionarios, dueños de negocios muy exitosos, tienen carreras muy exitosas, vienen de familia pobre, pobre. ¿Ok? Ahora, lo que pasó esa persona y lo que pasé yo y lo que pasaste tú en tu vida te va llevando por caminos muy diferentes. Por caminos muy diferentes. Y las opciones dependen de ti. Tú estás donde tú estás ahora mismo porque la vida te llevó por diferentes opciones y tú escogiste o las mejores o las más mediocres o las peores. Y lo mismo me pasó a mí. Cuando yo era pequeño me decían, ¿qué tú quieres ser? Bueno, mi mamá es enfermera, mi papá es gerente de una farmacéutica, yo quiero ser doctor. Lo que yo decía a la gente, yo quiero ser doctor. Y mientras iba pasando el tiempo, me iba dando cuenta que yo no quería ser doctor. Y mientras ya me llevaban a citas médicas y yo veía a los doctores y yo, ¿por qué? El que carrazo anda, ese doctor, mira qué casota tiene ese doctor. Me daba cuenta que habían otros doctores que se lo estaba llevando el diablo. Me daba cuenta. Entonces, donde más me di cuenta fue cuando mi papá empezó a llevarme a diferentes hospitales y clínicas y hasta curandero. Les voy a decir por qué. Para que yo viera cómo él le vendía a la gente. Y me decía, esto tiene una psicología. Mi papá estudió psicología, ¿verdad? Como muchos de ustedes. Y cada vez que habla conmigo, trata de aplicarme la psicología.
Yo siempre le digo, párate ahí, doctor, que tú no eres psicólogo. Pero es la realidad. Me llevaba a esos lugares y cuando llegábamos a esos lugares, le estoy diciendo, clínicas, hospitales o hasta curanderos. Óyeme, usted no se imagina la cantidad de personas que va a curanderos y que esos curanderos, esos brujos, le recetan medicina. Vaya a la farmacia y y compre un diclofenal. Entonces mi papá, inteligentemente, él iba a esos sitios donde ningún otro vendedor se iba a meter. Y cuando nosotros llegábamos a esos campos, que estaban la línea de gente, pobrecita. Usted veía que llevaban hasta gallina, usted veía que llevaban hasta chivo para regalárselo al brujo, porque no tenían cuarto, que andaban con una funda llena de huevos, los que no tenían dinero. Y cuando llegaban allá, adivinen qué. Cuando nosotros llegábamos, mi papá empezaba a hablar con el brujo o con la persona que estaba ahí y le dejaba 20, 30 muestras médicas. Y ese tipo empezaba a mandar gente para esa farmacia. Y mi papá me decía, si tú quieres vender, tú tienes que ir donde están las masas. Tienes que vender donde están las masas. El rico tiene su clientela, pero el pobre no tiene a nadie. Entonces tú tienes que llevarlo para que el pobre lo pueda buscar, lo pueda encontrar. ¿Por qué me gustan tanto las ventas, señor? ¿Por qué me gusta tanto vender? ¿Por qué me gusta tanto siempre meterme en un lío, un negocio, una vaina? ¿Por qué? Porque es la única manera que uno puede ser libre y que uno puede depender de uno mismo. Y créeme que cuando tú dependes de ti mismo, tú no te vas a fallar. Yo no creo que tú te atreverías a fallarte a ti mismo. ¿Por qué mucha gente no le gusta hacer Uber o Lyft? ¿Por qué no le gusta? Porque dependen de ellos mismos. Porque el día que no trabajan, no hay billete, no hay un bono, no hay un tip. El día que usted trabaja, día que perdió, sí o sí. El día que usted no trabaja, día que se perdió. Cuando usted trabaja por usted mismo. Pero adivina qué. Lo mismo es si tú tienes una paletera, como mi abuelo, que estuvo enfrente del Palacio de Justicia de Samaná por años, décadas, con una paletera. Don Máximo, pero su hija está en Puerto Rico. Su nieto está en Puerto Rico. ¿Qué hace usted aquí vendiendo con una paletera? ¿Usted sabe por qué? Porque mi abuelo es un hombre trabajador, honrado, un hombre que se le sacó del campo, un hombre agricultor. Y el agricultor de esos años, el hombre trabajador de esos años, si usted lo saca del campo, lo mata. Y él, para no morirse, iba y vendía en su paletera. Yo tengo una familia muy humilde y muy rica en sabiduría y rica en cultura. Que los retoños de esos árboles no seamos los mejores frutos, no importa. La conexión que tenemos con esa raíz, con mis abuelos, nos ha ayudado a nosotros a podernos mover en la vida
Y aunque tomemos malas decisiones, siempre nos acordamos lo que nos enseñaron nuestros abuelos y retomamos el curso y volvemos para donde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque hubo una zapata, hubo un cimiento, se preparó una fundación, un foundation, la zapata se creó. ¿Me entienden? Si usted va y busca el cuento de los tres cerditos, cuando vino el lobo, había uno que había construido su casa en ladrillo. Los otros dos cerditos, hermanos de ese cerdito, se burlaban de él. Mire este maldito loco. Haciendo una casa de barro y ladrillo. Pero mi hermano, ¿dónde que usted vive? Mira qué linda está mi casa de cana, le decía uno. Mira esta casita hecha de cana. Mira qué linda se ve. El otro le decía, pero mira mi casita hecha de paja. Baratita me salió. Mira qué linda se ve. Mira cuántas habitaciones tiene. Y el otro cerdito lo que cerró fue una habitación con su techito. Se fajó. Los otros se burlaron de él. Pero ¿qué pasa? Que llegó el lobo y empezó y se metieron los otros dos en casa de uno y empieza a soplar, ¡fua! Y se fue la casita de cana. Ahí se van corriendo para la otra y se ponen a soplar, ¡fua! Se fue la casita de paja. Ahí llegaron desesperados los otros dos. ¡Ay, Julia, ábrenos! Le abre la puerta y entra y llega el lobo, y empieza a soplar, y a soplar, y a soplar. Ese lobo ya con la cara azul soplando. Y no tumbó la casa, porque estaba hecha de ladrillo y barro. ¿Verdad que sí? Así fueron también dos hombres. Uno construyó en la arena y otro construyó en la roca. ¿Y qué pasó ahí? Ese cuento no le dice algo, no hay algo parecido. No hay nada nuevo en este mundo, señores. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo de los cielos. Todo está escrito. Todo está agendado. Un hombre construyó en la playa y otro construyó en la roca. Uno en la arena y otro en la roca. ¿Qué pasó? Tú no tienes fundación, no tienes zapata, no estás preparado. Tu casa se va poco a poco a hundir, a doblar, a agrietar. Hay lecciones de vida todos los días en lo que hacemos, señores. Pero no queremos tomar el tiempo para aprender de eso. Entonces, un niño que tú lo primero que le pones es un celular en la mano a las 6 de la mañana y que ese niño lo que empieza a ver es video, 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 video. Dirán, oh, esa madre no está educando a sus hijos, ese padre no está educando a los hijos. No, discúlpeme, ellos están recibiendo información. Ellos están recibiendo información, incluso educación, pero no de los padres. Las redes sociales son sus nuevos padres y tutores y lo están educando y enseñándoles cosas que usted jamás le enseñaría a sus hijos. Pero usted permite que los hijos lo vean todo el tiempo. Usted lo permite. Y después esa niña de 12 años empieza a tener relaciones sexuales. Aquí en Estados Unidos, tranquilo. Aquí en Estados Unidos, esa niña de 12 años empieza a tener relaciones sexuales. Y usted se pregunta, ¿y por qué será eso?
Y viene un idiota y te dice, ah, no, es que eso es algo natural. O después la niña viene y te dice, oh, es que yo soy gay, que yo soy transexual, que yo soy esto y que lo otro. ¿Dónde ellos aprendieron eso? En tu casa, ¿cuándo se habló de ser gay o transexual o ser ateo o ser lo que sea? Solamente estoy citando algunos. Algo normal que pasa en un montón de casas. Bueno, lo aprendieron en las redes sociales y se identificaron con eso. O lo descubrieron y leyeron y vieron y descubrieron que, bueno, pues yo soy así y es lo que me gusta. O simplemente fueron influenciados por las redes sociales. Tú no puedes controlar lo que vean tus hijos. Tienes que dejar lo que ellos sean ellos. Claro, porque las redes sociales, la televisión, la radio, quieren endoctrinar a tus hijos y meterle cositas en la cabeza porque ellos tienen su propia agenda. La televisión, la radio, las redes sociales tienen su propia agenda y no es educar a tus hijos. Hay una serie de aberraciones en esta vida que todavía yo no logro entender y no pretendo entender. He hecho paz, he hecho paz, pero no me hago de la vista gorda tampoco. Y aunque tengo amigos que pertenecen a diferentes grupos, los amo y los quiero a todos porque son mis amigos. Ahora, ¿comparto yo cada cosa que hagan? No. Yo puedo tener un amigo que haya robado y esté preso. ¿Lo dejo de querer porque robó? No, cometió un error. ¿Me entienden? Tengo un amigo que decidió salir del closet. ¿Lo dejo de querer porque salió del closet? No, yo amo a mi amigo, lo quiero. Nada va a cambiar el amor, el cariño que yo sienta por él. Si es genuino, si es verdad, tú puedes querer a alguien y eres capaz de dar amor y querer a una persona. Va a ser tu amigo siempre, tu familiar, lo que sea. Aquí el problema es cuando usted está un niño, como un niño, sin recibir ningún tipo de información de los padres, de momento viene y le sale a un padre, yo soy transexual, y el niño lo que tiene son 12 años o 11 años. Usted sabe que aquí en Estados Unidos se están explorando leyes, hay leyes, estos legisladores están del carajo, leyes para permitir que los niños se puedan poner tratamiento de hormona. ¿Usted sabía eso? Para que los niños que se consideran que son transexuales puedan utilizar tratamientos de hormona. Mi hermana, si usted es transexual, quiero decirle algo, lo quiero, lo amo. Puedo vivir con usted a cualquier nivel, usted es una persona tal como yo, pero usted es una persona madura que tomó su decisión y que hace lo que hace y lo que usted haga es consecuencia de usted. Pero a un niño no me le vengan a inyectar vaina que no se sabe lo que vaya a pasar con ese niño en el futuro. Y si ese niño después de 2 años, 3 años decide, ah, espérate, eh, no, es que yo ahora yo creo que me equivoqué, mami. ¿Y cómo me sacan estas inyecciones ahora esta vaina? A niños le quieren poner hormonas, tratamientos de hormonas. Este país es loquísimo. Entonces, no todas las cosas se pueden aceptar y ustedes tienen que saber a quién ustedes eligen para gobernar su país. Y a la gente que usted está poniendo ahí para que vaya a aprobar ese tipo de leyes. ¿Qué ustedes piensan?
¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Es algo normal que un niño de 10, 12 años te diga, ah, yo soy transexual? Es normal. Porque yo entiendo que te digan, bueno, me dicen, me identifico como gay. Bueno, yo entiendo eso. ¿Tú sabes por qué? Porque la televisión, la radio y todas las redes sociales están llenas de información todo el día. Desde los dibujos animados, ¿eh? Desde los dibujos animados, todo eso está lleno de información que puede influenciar. Ahora, si tú eres un adulto, tú sabes exactamente lo que tú estás haciendo. Pero yo no quiero escuchar la típica excusa. Es que abusaron de mí cuando yo era niño. Es que me violaron cuando yo era niño. Es que un tío abusó de mí. Es que un primo abusó de mí. Porque eso no es la razón por lo que tú eres quien tú eres. Tú decides quién tú eres. Tú decides quién tú eres. Pues hay muchas personas que se agarran de esa excusa o de un trauma. No vamos a decir que es una excusa, es un trauma, ¿verdad? Se agarran de los traumas. Y le voy a decir una cosa, yo no estoy esperando que nadie esté de acuerdo conmigo. Yo solamente estoy aquí expresando algunas ideas, algunas cosas. ¿Ok? Expresando algunas cosas. Usted tiene todo el derecho a no estar de acuerdo conmigo y lo puede dejar ahí en los comentarios. Todo el derecho a no estar de acuerdo conmigo. Porque somos dos personas diferentes. Créame, yo no tengo doctorado en nada. Aquí cualquier persona puede venir con un doctorado y decirme, mire, este es mi título y usted está hablando plepla porque esto y esto y lo otro. Ok, está bien, usted fue el que estudió. Ahora, estudió, vamos para el barrio. Estudió, ¿verdad? Estudiaste. Perfecto. Vamos para el barrio. Ven conmigo al barrio. ¿Cómo? Ven conmigo para el barrio. Estudiaste, ¿verdad? Vamos a ver la realidad en el barrio ahora. Ven, vamos. ¿Me entiendes? Yo no como título de nadie, ni anillito de graduación de nadie como. Usted me dice algo, perfecto. Ahora vamos para el barrio. Lo que usted dijo ahora, dígamelo aquí en el barrio. Lo político. El desempleo ha bajado a 1% desde nuestra última gestión. Perse. Venga, vamos para el barrio. ¿Cómo va a ser? No, pero que ha bajado el desempleo. Mira, aquí dice la cifra que el desempleo ha bajado. No, 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 no. Bajó el desempleo. Vamos para el barrio. Mire, ahí está María. Son las 5:30 de la mañana. Tú ves que ya está calentando ese aceite para poner para empezar a hacer ¿cómo se llama? Empanadilla que tuvo ella amasando hoy a las 4 de la mañana. ¿Eh? Ese María tiene en esa esquina más de 5 años y tiene 4 muchachos. Bajó el desempleo. ¿Cómo es que María no está trabajando en una oficina, un restaurante, otro lado? 5 años ahí, María. Se busca más ahí en esa esquina que trabajándole a otra persona. Así como la ven. No, pero que hay más oportunidades. Espérate, que hay más oportunidades. Espérate. Mira a Luis ahí. El número 48. Ese es Luis. El 48. Sí, el motoconchero que está ahí, ese que está ahí. Licenciado. El motoconcho que está ahí, licenciado. Sacó ese motor fiado, 70,000 pesos. Licenciado. ¿Sabe hace cuánto se graduó? Tiene más de 10 años que se graduó. Ahí está Luis, motoconcho. Se gana más dinero haciendo eso
que tratando de buscar un trabajo por ahí, porque es que no se lo dan. Dime, bajo el desempleo, hay más oportunidades. ¿Tú sabes por qué las compañías ponen oferta de trabajo? Para verse que están ayudando al pueblo. Vienen y te contratan 15, 10, 6 cajeras y tú no ves a nadie comprando y después empiezan a botar cajeras y cumplieron con el gobierno. Usted va y ve la fila. Están buscando cajeras, pero en esa fila hay contables, en esa fila hay hasta doctores, enfermeros en esa fila. Y lo que hay es 10 o 15 plazas para cajera. Es mentira. Estoy diciendo algo que no es la realidad de nuestro país. Entonces, si tú conoces la realidad de nuestro país, yo solamente te voy a soltar a que tú cambies la realidad tuya. Tú no puedes cambiar la realidad de todo el mundo, pero cambia la realidad tuya. Cómo tú percibes la vida, qué tú esperas de la vida. Los otros días me senté y dije, bueno, tengo que coger unas vacaciones. Tengo tanto lío, tengo tantas cosas. Esta pandemia me trajo tanto dolor, tanto problema. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Trabajo, trabajo, trabajo y no me muevo, me quedo estancado. El dinero no lo veo dónde se me va, no me rinde. Y yo trabajo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y no veo el dinero dónde se me va. Me senté y dije, textualmente dije, que se joda la renta, que se jodan los carros. Óyeme, que se joda todo. Que se joda todo. Me voy de vacaciones. Llamo a mi mamá. Mami, me voy de vacaciones. ¿Ah? ¿Y Sofía? Que se joda. No, mentira. No, Sofía va a estar bien. Me voy de vacaciones. Dice ella, Raúl, ¿pero estás seguro? Claro que sí. Pero tú tienes dinero guardado para irte de vacaciones. No tengo un centavo. No tengo un centavo, pero quiero ir de vacaciones. Esa es mi motivación, ¿verdad? Entonces dije, en un mes me tengo que ir de vacaciones. ¿Y qué hice? Me puse a trabajar. Mi motivación, irme de vacaciones. En un mes, ¡pum! Hice lo que le había hecho antes a Uber y Lyft cuando empecé, antes que perdiera mi motivación. Le saqué casi $10,000, 400,000 pesos. Pues ya yo tengo mi cuarto, ahí están mis vacaciones. De vacaciones, vámonos. Y llegaron la carta de pagar la renta. Y llegó de esto de pagar el celular. Y llegó esto de pagar Llegó todo. Y yo me dije a mí mismo, adivina qué, Raúl, cuando tú regreses, toda esa vaina va a estar aquí también. Vete de vacaciones y goza tu vida. ¿Eh? Pues yo me fui de vacaciones. ¿Ah? Que de Villa, que Rubicón aquí, Rubicón allá, Villa aquí, Villa acá. Qué súper vacaciones. Y mientras estoy de vacaciones, encuentro una manera de hacer dinero también. Y estoy haciendo dinero. Y cuando llego aquí,
Mira, Raúl, que te tengo este negocio, con los hoteles y los aeropuertos. ¿Quieres? Dale. Se me abrió todo. Todo se me abrió. En Santo Domingo me tumbaron con 43,000 pesos. Llegué aquí, me quillé un día, dije, estoy para mí. Subí un par de fotos y un par de vainas. ¿Me pagan o hablo de esto? De una vez me cogieron, me llamaron, papá, no, te vamos a demandar, te vamos a hacer esto. Demanden. Ahí me mandaron la foto de la demanda y todo, papá. No una demanda, me sometieron a la fiscalía. Vamos a tirar para adelante. Yo gano en dólares aquí. Allá cobran los abogados en pesos. Vamos a tirarnos para adelante, pero mi cuarto nadie se queda con ellos. Al rato me dice, mira, vamos a tumbar eso mejor, mira, que yo no quiero problemas. Ponme un plan de pago. Te lo voy a poner de nuevo, pero si no me paga, tú sabes que viene candela. Ahí viene mi cuarto también. Tengo un tigre ahí que me debe casi 800,000 pesos, que andaba perdido. Apareció el tigre. Lo vi por allá cuando estaba por allá y apareció. No, mano, tus cuartos vienen ya. Viene mi cuarto. Está todo. Dime, y si yo me hubiera quedado en mi casa sentado, ay, tengo que trabajar, ay, tengo que hacer esto, ay, que la renta, ay, que lo otro, ay, que la deuda, que el préstamo, que esto y que lo otro. Y no pongo esta cabecita a generar. No refresco este hard drive mío. Si yo no hago eso, yo calculo que a mí me hubiese dado una sirimba. Porque la presión social, económica que se ejerce hoy en día en las personas, perdón, ya sea aquí en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, es increíble. Está acabando con jóvenes y adultos. Hay personas que se visten en República Dominicana, que yo vi ahorita cuando fui allá, andan con 3,000, 5,000 pesos, 6,000 pesos, 10,000 pesos en prenda. Y lo que pagan en una habitación de 3,000 pesos, 4,000 pesos, ahí viven con 4 y 5 muchachos. Pero cuando salen a la calle, fuá, 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 3,000, 5,000, 10,000 pesos encima en prenda. Ofrécome. ¿Qué vida es esta? ¿Qué vida es esta? Nunca quiera vivir por encima de lo que usted tiene, pero tampoco viva una vida por debajo de lo que usted desea. Es muy importante como uno se presenta al mundo, claro que está, antes muerto que sencillo. Pero también hay algo que se llama realidad. Y no estoy hablando de la realidad virtual, estoy hablando de la realidad. Esa realidad donde usted se levanta por la mañana, se pone una peluca, se pone unos pantalones bien apretados o un jumpsuit bien apretado, se para esas nachas y sale por ahí como una vencedora. Y la realidad de cuando usted llega a su casa, paredes todo manchadas, ese zinc, el lavaplato lleno de trate sucio y olla sucia, 3 carajitos rodando en el piso.
sábana tirada por todos los lados, cama desarreglada, y usted se quita su peluca, y usted va y se da su baño con su jarrito, como cualquier otro, normal. ¿A quién usted engaña? Hay que tener amor propio, pero carajo, una cosa tiene que machar la otra. Tus hijos están viendo eso. ¿Tú crees que no? Ellos lo están viendo. Y muy bacano, tú tenés tu cuarto. Ah, sí, pero yo tengo mi cuarto, mira, yo tengo 100,000, 200,000 pesos guardados en el banco. ¿Y la calidad de vida que viven tus hijos qué? ¿Para cuándo? ¿O acaso no es por ellos que tú vives? ¿Mm? Bueno, señores, ayer estuvimos hablando de pronósticos. Y ayer yo dejé unos pronósticos. La gente que está aquí no sé si la gente que está en Instagram lo va a ver. Vamos a ver aquí. Ok. Ese fue el pronóstico que yo dejé ahí. Véanlo aquí. Ok, la gente de Instagram. Ayer yo le dejé ese pronóstico para hoy. Le di como favorito el 20, el 27 y el 25. No obstante, de este pronóstico, en primera, le dije ayer que podrían venir de aquí hasta Super Pared. Y vinieron Super Pared. Y vinieron 3 números en primera, dados aquí. Entonces, ¿qué pasa? Este pronóstico yo lo saqué para hoy, pero se adelantó ayer. Pero les voy a decir que de este pronóstico, comparado con otros pronósticos que tengo, el número 75 y el número 27 serían mis favoritos para hoy. Así como yo les mostré ayer el 20 como mi favorito, el 27 y el 25. Estos dos numeritos aquí, el 27 y el 25, lo veo como favorito del día de hoy. ¿Ok? Señores, y yo lo puedo sacar actualmente con los nuevos métodos que tengo. Aquí lo pueden ver completo. No creo que lo estaban viendo completo. Con los nuevos métodos que tengo. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Perfecto. Ese 07 no lo vi. Bueno, estaban ahí. Míralo ahí. ¿Ok? Con los nuevos métodos que tengo 5 nuevos métodos. 5 nuevos métodos tengo para Lotería Dominicana que están increíbles, de verdad que sí. Están fabulosos y de verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento de todo lo que estoy descubriendo actualmente con la Lotería Dominicana y que me he enfocado tanto en Anguila, la Lotería de Anguila, señores, que ese método de Anguila es sumamente extraordinario. Son pequeños milagros que se logran cada semana con ese método de Anguila. Así que si a usted le interesa recibir lo que sería las jugadas de Anguila, ¿ok? Lo voy a poner por acá el enlace para que usted pueda hablar con mi asistente, Milani Salcedo, ¿ok? Y ella la va a dirigir a usted en cómo hacer su suscripción para este próximo domingo. Ya no tengo grupos gratis ni nada por el estilo, ¿ok? Puedes jugar ese 20 para la primera, el mismo 20 o el 75. Juegate un super 20-75 con la Anguila y la primera. Anyways,
Miren ahí está el enlace. Ahí le acabo de poner el enlace a todo el mundo para que ustedes puedan hablar con mi asistente. La gente que está viéndome a través de Instagram está en la biografía de mi Instagram. Está el enlace para que ustedes puedan hablar con mi asistente. Si están interesados en recibir las líneas de anguila para este domingo. Las líneas de anguila se envían los sábados en la noche. ¿Ok? Los sábados en la noche tiene un costo. Ella le va a dar todo el costo y todo. ¿Ok? Y tenemos oferta lunes, miércoles y viernes. Son los días de oferta. Lunes, miércoles y viernes son los días de oferta. Así que ya lo saben. Pueden hablar con ellas ahí. Me gustaría contestar algunas de sus preguntas, si son tan amables. ¿Tienen algún tipo de pregunta? Mientras estemos en vivo, me las pueden hacer. Cualquier tipo de pregunta. Con $100, ¿cuántas loterías? Elabora más esa pregunta, mi amor. Por favor. Porque yo solamente trabajo anguila de las 10 de la mañana y anguila del mediodía. Esas dos loterías indicadas. ¿Ok? Envío 4 números para esa lotería. Y envío 4 palés. Díganme ahí, los muchachos, los palés que se quemaron ayer. Lo que tenga el grupo de anguila, porque no lo puedo mostrar por acá. Yo tuve 2 palés ayer que me quemaron, 2 palés que me quemaron. Díganlo ahí. Pónganlo ahí. El que tenga el grupo de anguila, le doy permiso para que pongan los palés. 2 palés me quemaron ayer. 2 palés. A ver si hay alguien por ahí para enseñárselo a ustedes, porque yo no lo quiero poner yo para que no piensen que yo manipulo eso. Quiero que lo pongan ellos en los comentarios. Los 2 palés que salieron ayer, que a los 2 palés le viraron el número del frente. Es increíble. 2 palés había en la lista de anguila, en la lista que se envía. Los palés no son solamente para anguila, son palés que usted puede jugar en cualquier lotería, pero que soy muy claro y digo, estos palés dan pila de número en primera. Las patas dan pila de número en primera. Todavía hasta el sábado van a salir número en primera de esos palés, pero estamos a traer los palés. Entonces, déjenme saber si hay alguien aquí del grupo. Me hubiese gustado que lo pusiera alguien del grupo, no yo. Mira, ahí hay uno. Tú lo mandas derechito. Dice, mira, aquí lo pusieron los dos. Mira, aquí Juana Díaz, ahí puso 6419 y salió 4619. Y el otro fue 2176 y salió 1276. Señores, increíble. Increíble. Y aparte de eso, recuerden que tuvimos super palés que salieron de aquí. Dicen por ahí, son derechitos que salen. Óyeme, los palés a veces descansan 1 o 2 semanas, pero siempre salen palés, ¿ok? En New York salió 1276. Gracias, Juana. Los palés descansan a veces 1 o 2 semanas. Usted va a ver una semana que usted va a ver nada más patas que salieron. Pa. Pero después de otra semana usted ve que empiezan a salir palés. Pum, pum, pum. Son 4 solamente. Es verdad, derecho. Gracias. Bueno, yo vengo estudiando una manera de crear palés y super palés. Es lo que me he propuesto. ¿Ok? De las técnicas que manejo, salen super palés todos los días. Yo tengo una técnica que salen super palés todos los días. Todos los días sale super palés de ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? Son 9 números. Hay que bajarle. Porque si yo fuera a jugar
9 números al revés son 18. Son demasiado. Y yo le estoy diciendo a ustedes, el día que yo logre descifrar cómo sacar menos Super Palé, ustedes todos van a gozar conmigo. Y lo voy a hacer, porque yo me estoy acercando de una manera increíble. Todos los días tengo una técnica que me da 9 números, que todos los días saca Super Palé. Todos los días. Adiós, pero esta nada más. Esta es una técnica nueva. Y mire cómo dio ahí. ¿Cuántos salieron ahí ayer? Super Palé. Calcule. 20,07, que eso es uno. 20,05 es que ese otro. ¿Sí o no? 07,5 ese otro. ¿Sí o no? Ya. Hay oportunidad. Pero hay que seguir estudiando. Hay que seguir creando estrategias, estadísticas. Hoy, de la línea de anguila, me están quedando 7 números de esa línea de anguila. Y de esos 7 números, yo le dije a ustedes 2 parejas, que es el 22 y el 77. No sé si alguna ha salido en primera ya. Pero si no ha salido en primera, si no han salido en primera, ese sería quizás un super palé que usted debería estar jugando esta semana. 22-7-7. Debería ser un super palé que usted debería estar jugando esta semana. Ahora, aparte de eso, hay 4 números. Bueno, hay 5 números. Y de esos 5 hay 4. Que ayer hasta salió un palé de esos 2. De esos 5 salió un palé. Y tienen terminales iguales. Yo voy a hacer mi jugadita. Lo voy a combinar. Bueno, ayer me saqué con el 61. Raúl, la nueva aplicación que promociona, vende todos los super palés. Tú puedes combinar super palé con todo lo que tú quieras. Por eso yo uso esa aplicación. Yo puedo combinar super palé con cualquier lotería y me lo pagan. Vuelvo y repito, puedo combinar super palé con cualquier lotería y me lo pagan. Si usted no tiene la aplicación, ahí está el enlace. Ahí le mandé el enlace de la aplicación si usted no lo tiene. ¿Ok? El primer enlace que le mandé es del asistente mía. Si usted quiere recibir la línea de anguila el domingo para que se registre, ya le va a dar el costo y todo. El segundo enlace que le envié es para la aplicación, para que la descargue, se mete ahí, se suscribe y usted puede hacer sus apuestas a través de ahí. ¿Ok? Todos los super palés lo puede hacer ahí, con cualquier lotería. Ellos tienen 19 loterías disponibles. Muy pocas aplicaciones tienen esa cantidad. Y te permiten combinar el super palé con todo tipo de lotería. Raúl, ¿cómo pagan los premios? Bueno, como tú quieras. Tú hablas con soporte técnico, cómo tú lo quieres recibir. Lo quieres recibir por Cash App. Tú lo quieres recibir por donde tú quieras. Donde tú quieras. Señores, si no lo están viendo en YouTube, el enlace. Jorge Aragones, mi hermano, ¿cómo está, papá? Si no lo están viendo en YouTube, el enlace. Perdón, en Facebook, el enlace. Entonces, usted, pues lo que hace es que va a mi YouTube y ahí en mi YouTube también está el enlace. En caso de que usted no pueda ver el enlace, entonces usted me lo pide a mí directamente.
¿Ok? Entonces, cuando usted me pide a mí el enlace directamente, esto es lo que va a pasar. Cuando usted haga su primer depósito, porque yo fui que le di el enlace, ellos le van a dar a usted un 10% más de lo que usted deposita. Si usted deposita 10,000 pesos para hacer sus apuestas, ellos le van a dar 1,000 pesos. Si deposita 1,000, le van a dar 100. Si deposita 100, le van a dar 10. ¿Ok? Extra. ¿Ok? Esa es una de las ventajas de hacer las cosas conmigo, porque yo siempre busco mejoría para mi gente. Mándame un número para Anguila, por favor. Fabeli, mi amor, yo tengo las líneas de Anguila, que son los domingos. Tengo gente esperando a jugar unas líneas que yo le mandé. Ahora, yo aquí, de ayer, le sugerí esto. ¿Ok? Le sugerí estas jugadas ayer, que salieron 3 super palés de ahí y 3 números en primera. Y esta mañana le acabo de decir que me gusta de ahí el 75 y el 27. Ya. Ya. Dice que la banca está lejos, mi amor. Descarga la aplicación y olvídate de las bancas ya. Descarga la aplicación y ya olvídese de banca. Está cogiendo lucha para banca. Que la banquera no me jugó. La banquera no me hizo la jugada. Que la banquera no me lo puso. Olvídese de eso. Ya usted no tiene que preocuparse por eso. Ya usted no tiene que preocuparse por nada de eso. Que la banquera esto, olvídese. Las jugadas están aquí en la palma de su mano ahora. Olvídese de eso ya, de banquera, de banquero. Y banquera, háblenme. Que le voy a decir cómo hacer dinero. Háblenme. Banquera, háblenme. La voy a poner a ganar dinero. Mira, Raúl, yo soy banquera. Ok, mi amor, a esto. Ah, que yo no sé si yo puedo. Pues no lo haga y muérete de hambre entonces, ganándote 8,000 pesos en una tanda. Dime, te puedo poner a ganar 100,000, 50,000 pesos. Si de verdad tú tienes hambre, te digo a ti, mano. Cuando descargue la aplicación, ¿dónde tengo que ir a depositar? Mi amor, habla con soporte técnico, que ellos te ayuden en lo que sea. En lo que sea. Servicio al cliente, oye, me te ayudan en lo que sea. Esa gente está puesta para ayudar. Y si no te ayudan, habla conmigo, que yo hablo con el mismo dueño. Pero créeme, que ellos todos te van a ayudar. Son personas excelentes todos. Lo conocí a todos. Fui allá. Esto no es algo de que yo vine y que estoy ahora refiriendo gente para una aplicación ni nada. No, no, yo fui allá y me senté con ellos. Dije, ok, ¿qué hay para mi gente? ¿Cuál es el beneficio de que mi gente venga aquí y use esta aplicación? Ah, no, no, Raúl, mira, estos son los beneficios que le vamos a dar. Perfecto. Muchas gracias. Ahora la puedo trabajar. ¿Cuál es la aplicación? Si usted no tiene la aplicación, pídame la aplicación 908-220-4310. Yo no estoy mandando a todo el mundo para allá. Necesito comprar una nevera, por favor, mi amor. Dime, ¿cuál es la aplicación? Buen día, puse el enlace ahí, papá. Puse el enlace ahí. Todas las semanas, yo estoy trabajando con esto y le estoy enseñando a la gente todo lo que se puede lograr con tan poquito. El que quiera echar para adelante tiene que entender que tiene que copiar lo que está funcionando. Si usted está copiando lo que no funciona, olvídese.
si usted quiere copiar lo que no está funcionando, olvídese. Copie lo que esté funcionando y me lo va a agradecer. Si alguien quiere vender número para ellos, es posible. Si usted es banquera, hábleme. ¿Cuál es el miedo? Hábleme. Yo no le voy a cobrar por eso. Yo lo único que le puedo sugerir, haga esto. Ahora, hay una manera en la que usted puede multiplicar 10 veces los resultados que usted esté recibiendo. 10 veces multiplicar los resultados que usted esté recibiendo. Hay una sola manera y es hacer las cosas 10 veces más agresivas. Busquen este libro, descárguenlo en español, La regla de la 10X de Grant Cardone. Tengo como 2 semanas poniéndoselo ahí para que se le mete en la cabeza, a ver si se van a volver, si se vuelve alguien loco, y lo compra y lo lee, para ver si le cambia la vida también. Que no es solamente un libro, he leído varios libros de emprendimiento, de marketing digital. ¿Cómo tú quieres emprender en tu vida? Si tú nunca has leído un libro de emprendimiento, tú no sabes lo que ha hecho otra persona para salir de donde está estancado. Esto, señores, un libro representa un libro es como tú tener una consulta privada. Esta persona cobra hasta $10,000 por asiento en una conferencia, Gran Cardón. Esta persona cobra hasta $100,000 para hacer una reunión de 1 hora, 2 horas en una oficina con una empresa. Y este libro, cualquier libro que usted compre, cualquier libro, agarre un par de libros para que usted entienda qué es lo que yo me meto en mi cabeza. Para ver si usted cree que yo estoy en Kitipó y en otra cosa. La 10X, la regla de la 10X de Gran Cardón. Napoleón Hill, piense y hágase rico. Señores, no es solamente tú aprender un método para hacer dinero, tú también tienes que alimentar tu cabeza, cambiar ese enfoque que tú tenías antes. Tú sabes cuánta gente te va a decir que tú no lo vas a lograr. Tú sabes cuánta gente te va a decir, carajo, Raúl, son las 9:30 de la mañana y tú hablando plepla todavía. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Alex Day, La Biblia del Vendedor. Un librito chiquito. Óyeme, eso lo lee usted en menos de 1 hora. En menos de 1 hora lee usted ese libro. Chiquito, pero cargado. Óyeme, Alex Day, busquen los videos gratis de Alex Day. Alex Day, óyeme, tiene unos videos cargados de tanta información que es increíble. Este librito está cargado de tanta información, señores. Este señor no terminó la escuela. Sí se puede, créalo, sí se puede, de Alex Day también. Es uno de los autores que más libros tengo. Me encanta Alex Day y Gran Cardón también. El millonario en la próxima puerta. Tremendo libro también. Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Clark. Ya. Online Marketing de McGraw-Hill. 36, un curso de 36 horas de marketing digital, de marketing en línea. En un libro. ¿Estás dispuesto tú a tomarlo?
Alex Day fue el más duro vendiendo Inglés sin Barrera. Y tengo más libros ahí. ¿Ok? Tengo más libros ahí. Pero solamente le estoy diciendo que el conocimiento, en cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en estos 7 libros nada más. En estos 7 libros, en estos nada más, 7 libros, en estos 7, hay conocimiento para que usted salga de donde sea que usted está estancado. En esos 7 libros. Tengo más. Pero no se trata de acumular libros. Yo no quiero que se vean lindos. Yo puedo ir a Barnes and Nobles. Yo tengo la tarjeta de la biblioteca Barnes and Nobles. Y yo puedo ir a comprar libros para que se vean lindos ahí todito. Ay, Raúl sí es estudioso. Raúl sí es estudioso. Oh, mira qué lindo. Ese librero de Raúl lleno de libros. Yo no quiero que vean un librero lleno de libros. Los libros tienen que estar aquí. Tú estás recibiendo una consulta privada con ese autor. Tú estás reviviendo experiencias con ese autor. Ese autor te está diciendo secretos de él que no lo diría ni en televisión, de sus fracasos, sus comienzos, todo aquí. Un libro, literalmente es la puerta al conocimiento. Y no solamente es la puerta al conocimiento, un libro está comprobado que leer te ayuda a hacer que estas neuronitas empiecen a trabajar y a moverse. Un libro puede cambiar tu vida entera. Un libro puede poner tu vida de nuevo en el camino correcto. Lo que tú vayas a hacer en tu vida, mete la intención. Tú quieres tener mejores resultados, multiplica esa vaina 10 veces más. No quiere decir que vas a recibir 10 veces más resultados, pero la ecuación, de la manera que lo explica Gran Cardón, es súper fácil. ¿Cuánto quieres tú ganar al mes? Bueno, Raúl, yo quiero ganarme 10,000 pesos. Me quiero ganar $10,000 al mes. ¿Te quiere ganar $10,000 al mes? Perfecto. ¿Cuánto te estás ganando ahora mismo? Oh, me estoy haciendo 2,000, 2,300, 3,000. Perfecto. ¿Tú no quisieras ganarte 50,000 al mes? Mira, Raúl, pero ven acá, ¿cómo yo me voy a ganar 50,000 al mes? Te pregunto, ¿no quisieras ganarte tú 50,000 al mes? Oye, la psicología de esta vaina. ¿Tú no quisieras ganarte 50,000 al mes? ¿O 100,000 al mes? Raúl, mira, yo ahorita me estoy ganando 2,000, 3,000, yo me siento bien con eso, pero con 50,000, claro, o 100,000, claro, que estaría mucho mejor. Ok, perfecto. ¿Quieres que te diga cómo hacerlo? Claro, Raúl, dime si tú sabes, dímelo cómo. Mira qué fácil. ¿Cuántas horas tú estás trabajando a la semana? Bueno, yo estoy trabajando ahorita, estoy trabajando 40 horas y a veces hago 5 horas overtime. O hago 10 horas overtime. ¿Y cuánto te gana? Me gano 3,500, 4,000, a veces hasta 4,500. Ok. Pero te quería ganar 10,000, ¿verdad?
Vamos a subir eso. En vez de querer ganar 10,000, vamos a decir que tú quieres ganar 50,000. Porque tu meta que tú te habías puesto es 10,000 y te está quedando por la mitad. Haz tu meta 50,000. Mete el doble de esfuerzo que tú estás poniendo y vamos a ver lo que pasa. Señores, yo antes en Uber me ganaba 1,200 una semana, 900 una semana. Después que yo empecé a leer este libro, yo en un mes me metía hasta $9,000, casi $10,000 me metí en un mes. Porque no quiere decir que multiplicando tus acciones 10 veces más vas a lograr ganar los 100,000. Lo que quiere decir es, mi gente, que si tú pones tu meta bajitas, tus resultados van a ser siempre más bajos que tu meta. Entonces, si tú subes más tu estándar, tu meta anterior puede ser que tú la superes porque tú subiste tu estándar, tú subiste tu meta. ¿Me entendiste? Metas más grandes requieren acciones más grandes. Y si tú no estás dispuesto a sacrificarte ahora y hacer que esas cosas sucedan, no van a suceder porque eres conformista y eres cobarde. El día tiene 24 horas. Lo que tú haces con tus 24 horas solamente lo sabes tú. Pero yo te voy a decir lo que yo hago con mis 24 horas. Yo me levanto, descanso, hago ejercicio, saco mi perra a caminar y hago mis podcasts aquí. Y le dedico 4 horas, tempranito en la mañana. Luego de eso, voy a trabajar por 6 horas. Llego a casa de mi mamá, duermo por 2 horas más. Óyeme, llego a casa de mi hermana, duermo por 2 horas más. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿La están llevando? Luego de eso voy y me trabajo 6 horas más. Trabajé 12 horas, señores. Yo llego a mi casa a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, tranquilo, descansado, y duermo, adivinen cuántas horas más. De 10 de la noche a 4 de la mañana, ¿eh? De 10 a 6, perdón. ¿Cuántas horas duermo? 8 horas completitas. ¿Cuántas dice el doctor? 8. ¿Y cuántas horas trabajé? 12. ¿Y cuántas horas tuve para hacer todo lo que yo quiero? 4. Ahí están mis 24 horas. Dime, ¿qué usted hace en sus 24 horas? ¿Cómo usted le saca provecho a sus 24 horas? Yo le apuesto que usted pasa por lo menos, usted va al trabajo y se pasa estresado todo el día, 12 horas estresado, y llega a su casa y estresado, y no duerme. No duerme ni la mitad de lo que yo. La gente me dice a mí, Raúl, pero usted duerme, pero que yo trabajo 12 horas diarias en la calle. ¿Cómo va a ser? Sí, porque yo me levanto a las 6 de la mañana, y de 6 a 9, 6 a 10, yo hago ejercicio, saco con mi perra, salgo, me desayuno, ¡fuá, fuá, fuá! Me voy a trabajar de 6 a 2 de la tarde, son 12 horas, ¿verdad? Perdón, 6 horas, ¿verdad que sí? Si no me equivoco. De 10 a 2 de la tarde. Después llego a donde mi mamá, boom, duermo 2 horas. Ya, ¿qué horas son? Las 4. Vámonos a trabajar 6 horas más. ¿Eh? A las 10 de la noche, yo llego a mi casa y tengo libre los sábados y los domingos. Olvídate. Es que si tú no organizas tu día,
Va a estar jodido. Si tú no organizas tu día, vas a vivir todo el tiempo empujando la carretilla y a la misma vez también al frente jalándola. ¿Quién va mejor? ¿El que empuja la carretilla o el que la jala? Te voy a decir quién va mejor. El que va sentado arriba. Dios te bendiga, se me cuida mucho. Ya lo saben, este es mi pronóstico para ustedes el día de hoy. Espero que le vaya muy bien. ¿Ok? Favoritos 7, 5 y 27. Ya. Bueno. La gente de Instagram, ya saben, en la biografía ahí pueden encontrar los enlaces. Y nos vemos mañana, señores. Vamos a vivir una sola vez. Vamos a tener la mejor vida que podamos tener. ¿Qué usted piensa de eso? Nos vemos. Se me cuida mucho. Instagram, bye bye. Y mi gente de YouTube, Facebook, siempre para mí un placer estar con ustedes. Si necesitan información de la aplicación, está aquí el enlace, o háblame al 908-220-4310 y pídeme la aplicación, yo te la doy. ¿Ok? Bye bye.